Ok, buenos días. Saludos a todos, espero estén bien. Vamos a comenzar esta clase que es la que nos va a permitir completar el contenido de la materia. Vamos a trabajar lo que es los manuales de normas y procedimientos, flujogramas, formularios y archivos. Por favor, me validan si todos están escuchando. ¿Hay alguien por allí que no escucha? Bueno, debe ser un tema particular, porque si hay alguien que escucha, no es problema desde acá, sino de los receptores. Por favor, validen que tengan encendidos sus altavoces y todo esto. Bien, hemos venido conversando todas nuestras clases acerca de lo que es el control interno y cómo la administración, pues, bajo la teoría de sistemas, se encarga, pues, de llevar adelante todas las tareas que implican poner a la organización en sintonía de sus procesos y de cómo cada persona forma parte de esos procesos, ¿no? Y cómo de importante es esto desde el punto de vista de controles, trabajando el modelo COSO que hemos todos revisado en nuestras clases anteriores. Lo que vamos a revisar es el manual o el contenido de los manuales de normas y procedimientos que como herramientas son fundamentales a los efectos de llevar adelante un buen proceso de control, porque entre otras cosas representan un medio muy eficaz de cómo todos me escuchan. Ok, entonces, les decía pues que los manuales se convierten en una herramienta fundamental para que la administración dé a conocer las políticas, los procedimientos que cuando hemos visto en el tema de control interno, la parte de actividades de control, nos centramos fundamentalmente en eso, en normas y procedimientos que son aplicables y que son de uso aceptado en toda la organización. Entonces, cuando entramos a este contenido, que es el relativo a los manuales, voy a compartir ahora una pantalla eh, a fin de que vayamos analizando, revisando desde lo que es un manual visto eh, de manera práctica, ¿ok? Acá tenemos un manual que es elaborado por la Universidad Central de Venezuela, el Rectorado, la Dirección de Planificación y Presupuesto. En términos de presentación, pues un manual es un documento, ¿ok? Es un documento que la gerencia pone a la disposición, en este caso de la organización, para poder comunicar, en este caso normas y procedimientos aplicables a la entidad. Entonces es un medio de comunicación. Inicialmente vemos cómo nos permite dar a conocer en la organización lo que son en este caso normas y procedimientos aplicables a toda la entidad. Existen distintos tipos de manuales y en una estructura organizativa, pues primero tenemos un manual de la organización en su conjunto, en donde podemos apreciar las políticas,
los valores, eh, la misión, la visión, ¿verdad? O sea, un manual organizativo, un manual de organización, donde vemos el organigrama, ¿verdad? Todo lo que es la estructura organizativa de la empresa. A partir de allí surgen entonces los manuales de políticas, que son como los lineamientos generales por áreas. Por ejemplo, un manual de políticas en donde se establecen las políticas financieras de la entidad, las políticas de recursos humanos de la entidad, todo lo que implica los principios de o lineamientos generales para que la organización se desenvuelva en términos de lo que la gerencia y la dirección han dispuesto. Y luego de las políticas, entonces es que vienen los manuales de normas y procedimientos, porque a través de las normas y de los procedimientos se desarrollan las políticas y se logra hacer efectivas esas políticas. Aquí tenemos entonces un ejemplo de un manual en donde en primer término vemos lo que es la disposición, en este caso, del secretario de la Universidad Central de Venezuela, que le da como respaldo a la aprobación de este manual. Luego por acá vemos un, si es posible, por favor, cierren sus videos porque la conexión de internet no está muy buena. Y así hacemos esto un poquito más fluido. Em, En forma en presentación, los manuales más o menos van planteados en una estructura o un formato parecido a este, ¿verdad? Pueden haber variaciones de una empresa a otra, pero aquí pues identificamos un logo, el manual propiamente dicho, en términos de que se dice que este es un manual de normas y procedimientos para elaborar manuales administrativos, es decir, este es un manual para elaborar manuales. Fíjense que está distribuido por capítulos, secciones, se lleva un control de las páginas, se hace una relación de la versión del manual. Esta es la versión uno de este manual y la fecha en que fue puesto en uso, que dice pues que es julio 2016. Tal como un libro, pues tiene un índice donde identificamos los capítulos, que es en donde, digamos, en una presentación, digamos, muy común, dividir en capítulos por materias, en lo que es en este caso el procedimiento para elaborar manuales administrativos dentro de la universidad, en este caso, central. Luego tenemos acá una, una hoja que es súper importante porque es donde vemos cómo ha sido, por quién ha sido elaborado, por quién ha sido revisado y quién avala la puesta de este manual a la disposición de los usuarios de la entidad. Esto es, en términos de presentación, sumamente importante, porque debe estar respaldado, en este caso, por la dirección. Fíjense que aquí está firmado por la directora de Planificación y Presupuesto, un cargo directivo, es decir, está haciéndose ver que la dirección respalda todos estos procedimientos dentro de la entidad y que por tanto, al ser eh, respaldados por la dirección, se hacen de obligatorio cumplimiento para todas las personas dentro de la entidad. Eso es súper importante porque, ¿se acuerdan cuando hablábamos del control interno? Decíamos que eh, los objetivos estaban orientados hacia la preparación de información financiera, hacia lo que es las operaciones, ¿verdad? Efectividad y eficiencia de la operación y cumplimiento de leyes y regulaciones. Y cuando hablábamos de leyes y regulaciones,
nos referíamos a todo aquello aplicable a la entidad. Entonces, cuando un manual se aprueba, el manual se convierte en un documento en donde se muestran procedimientos, normativas que son de obligatorio cumplimiento para todo el personal dentro de la entidad. Es decir, que esto forma parte de lo que el control interno está validando desde el punto de vista de cumplimiento. De hecho, cuando un manual está bien planteado y se cumple, entonces los auditores, tanto internos como externos, pueden tomar el manual como un elemento de referencia para hacer la evaluación del control interno. Luego tenemos acá una primera sección que habla de aspectos generales del manual, en donde se relata de qué se trata, cómo está constituido, qué hay, que se muestra, digamos, hacer una especie de introducción al manual. Luego tenemos el capítulo 1, en este caso, donde habla de aspectos generales del manual, que siempre debe tener un objetivo y un alcance. Vamos a ver un ejemplo del objetivo. El objetivo es establecer las normas y procedimientos a seguir para la elaboración, modificación y actualización de los manuales de normas y procedimientos, organización, así como de usuarios de sistemas solicitados por las facultades y dependencias centrales de la Universidad Central. ¿Ok? Entonces, este es el objetivo de este manual y su alcance dice que está dirigido al personal que conforma la división de organización y sistemas, que es en la unidad que se encarga de elaborar los manuales. ¿Ok? Entonces el alcance es a quién está dirigido, a quién está dirigido y qué se va a hacer, digamos, con este manual, por ejemplo, con el fin de describir los procesos necesarios y establecer la metodología requerida para la elaboración de manuales administrativos en la Universidad Central. Luego tenemos aquí una hoja que también es súper importante, que tiene que ver con el control de los cambios. En los manuales se les hacen cambios, se revisan, y esas revisiones se hacen o se deja constancia de ellas en una hoja como esta, que es una especie de bitácora, en donde podemos ver eh, la versión del manual de la que se trata, la fecha en la que está en vigencia, el responsable administrativo y el responsable de actualizar, ¿verdad? Y los cambios que se hicieron. Aquí no ha habido ningún cambio porque esta es la versión 1 del manual, ¿verdad? Y cuando haya una revisión, se indicará qué cambios se hicieron y eso se deja constancia en una hoja de este tipo. Esta hoja es una hoja importante dentro de lo que es el manual y cómo se prepara. Por acá tenemos, digamos, las personas que forman parte de esa división de organización y sistema para identificar a los miembros, digamos, a las personas que conforman el departamento responsable de este procedimiento. Luego tenemos aquí una normativa más o menos para la correcta implantación del manual, ¿verdad? Y que se debe tomar en cuenta aspectos importantes. Eso es como una especie de guía para la implantación del manual. ¿Me permiten un momentico? Ya va. Me están tocando la puerta de la oficina. Ok, volvemos. Aquí hay una parte importante que es la base legal. Todos los procedimientos tienen un basamento legal. Entonces, esos procedimientos requieren que estén, o esas bases legales deben estar sustentadas en el manual. Aquí, por ejemplo, ¿verdad? Nos hace referencia a todo lo que es la normativa aplicable, en el caso de la ley de universidades,
la ley de Contraloría de la República, porque estamos trabajando con una división de planificación y de presupuesto. Eh, Fíjense que aquí hay unas normas de control interno de la nación que son aplicables y pues dan un sustento legal al manual y a los procedimientos que están establecidos en el manual. Ahora aquí hay unas normas generales. Dice, con la finalidad de precisar determinados aspectos, se establecen las siguientes normas generales que rigen el manual de normas y procedimientos para la elaboración de manuales administrativos. Entonces, por ejemplo, dice, es para uso del personal de la división. Dice que el analista tiene la responsabilidad de elaborar manuales administrativos. O sea, se establecen aspectos fundamentales para, digamos, tener mucho más claro para qué sirve el manual, quién es el responsable de hacerlo, de llevarlo a la práctica. Luego viene, ¿verdad? Descripción de los procedimientos. En el capítulo 2 del manual se habla de un objetivo, en este caso, las unidades que están involucradas, los documentos de referencia, las normas específicas que son aplicables a este procedimiento. Y luego empiezan, fíjense, una descripción del procedimiento. Aquí dice, por ejemplo, división de organización y sistemas. El jefe de la división, ¿qué hace? Recibe oficio por parte de la Dirección de Planificación y Presupuesto. Luego, ¿qué dice? Lo revisa, revisa el oficio. Luego entra el analista. El analista recibe del jefe y establece, determina. Empezamos a ver las distintas actividades que realiza cada persona en este procedimiento que es elaboración de manuales de normas y procedimientos. ¿Qué se hace? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace? ¿Cuándo se hace? ¿Dónde se hace? Se van describiendo todas las actividades que cada una de las personas que están dentro de esa unidad ejecutan en relación a este procedimiento que es la elaboración de los manuales. Ok, entonces todas las personas intervienen en ese procedimiento y esto está presentado como una narrativa. Esa es una manera de presentarlo. ¿Ok? Se hace, fíjense, una secuencia de todos los pasos con las acciones que cada una de las personas involucradas, fíjense, ¿verdad? Analista o asistente de organización y sistema, interviene, ¿verdad?, en el procedimiento y se va hablando acerca de lo que cada uno de ellos ejecuta, paso a paso, ¿ok? Fíjense, intervienen las facultades o dependencias, los usuarios responsables, ¿ok? Entonces se describe todo el procedimiento. Y luego se muestra algo que es una herramienta también administrativa que es conocida como el flujograma, que es parte de lo que contempla nuestro contenido. Aquí vemos, este es un flujograma montado con una eh, simbología que es utilizada mundialmente, aceptada mundialmente. Esta simbología, cuando uno ve esta formita, por ejemplo, uno se da cuenta que es un documento que está involucrado, ¿verdad? Y estas flechas nos muestran un flujo. ¿Un flujo de qué? De una serie de pasos que se ejecutan uno tras otro para cumplir o para llevar adelante el procedimiento, ¿verdad?
Entonces, fíjense, aquí lo que hemos hecho es representar gráficamente lo que estaba escrito aquí paso a paso, ¿ok? Gráficamente se muestra, ¿verdad? Todos estos cuadros implican acciones y lo que está planteado en ese paso a paso descrito anteriormente se muestra aquí gráficamente. Un flujograma es una representación gráfica del procedimiento. De suma utilidad, ¿por qué? Porque nos permite ver de manera resumida y gráficamente lo que ocurre en una narrativa de un procedimiento. Fíjense que acá hacen referencia a cada uno de los pasos, paso a paso, ¿verdad? Pero de manera resumida y esto te permite ver en una hoja, en dos hojas, como mucho, lo que es un procedimiento de manera completa. Los distintos símbolos que se utilizan están contenidos en algo que se conoce como la simbología eh, para preparación de los manuales, que está normatizada, ¿ok? Por una, por una organización y esta simbología se conoce como la AGME, ¿ok? Como, o la ANSI también, ANSI, que son las siglas del Instituto de Normalización o Normatización, ¿ok? Sí, yo creo Ah, ok. Bueno, ya termino. Ajá. Entonces, fíjense, aquí pueden ver, gráficamente pueden ver claramente todo lo que es el procedimiento y lo que cada quien hace. Paso a paso. Esos símbolos se utilizan para distintas cosas. Por ejemplo, cada uno de estos, digamos, rectángulos implican operaciones. Aquí vemos un rombo. Este rombo que dice que hay una decisión. Por ejemplo, dice, verifica información recibida. Si está conforme, hace tal cosa. Si no, hace tal cosa. ¿Verdad? Conforme, dice, sí. Bueno, solicita la firma del usuario en el momento, con el documento en señal de validación. Y si no está conforme, dice aclara los puntos omitidos con el usuario o incorpora las observaciones. ¿Ok? Entonces, cada vez que veamos un rombo, por ejemplo, es porque hay una decisión. Se toman una u otra opción. Estos elementos son elementos conectores. Fíjense que aquí, ¿verdad? De aquí, porque aquí tenemos identificados los distintos las distintas personas que están involucradas en el procedimiento. Entonces, este señor analista o asistente de organización y sistemas y el jefe de división hacen cosas, ¿verdad? Cada uno. Entonces, el flujograma nos conecta. Fíjense que, por ejemplo, cuando viene de acá, en el paso 22, pregunta si está conforme, ¿verdad? Entonces hay dos opciones, 22.1, 22.2. Si es sí, nos manda para un 1, ¿ves? Y de este 1 conecta con este acá. Entonces, el procedimiento continúa en el punto 23. ¿Sí? Entonces, son conectores dentro de la misma página. Aquí podemos ver conectores de una página con otra, ¿ves? ¿Esto conecta con quién? Conecta con este punto acá, ¿ves? Porque pasé de esta página a esta. Cuando lo hago dentro de una misma página, lo hago con estos círculos. Y esto es parte de esa simbología que es utilizada de manera, eh, digamos, general por los preparadores de procedimientos en todas partes del mundo. ¿Ok? Entonces, un flujograma es una representación gráfica de todo un procedimiento. Es decir, que estamos viendo la misma narrativa, pero planteada a través de una gráfica que nos permite hacerle un seguimiento mucho más fácil, digamos, a lo que está escrito.
Luego por aquí tenemos, ¿verdad?, un procedimiento para la elaboración del manual de organización. Es el mismo procedimiento, la misma forma en términos de lo que es su descripción, paso a paso, y luego vemos el flujograma. ¿Ok? Entonces, de manera general, el manual de procedimientos es una herramienta de la administración. Se convierte en una declaración de la gerencia. ¿Para qué? Para declarar o para comunicar las normas y los procedimientos aplicables en una entidad. Pueden existir manuales, ya dijimos, de organización, de políticas y de normas y procedimientos, que sería como una estructura global de manuales. Desde el manual de organización, donde vemos la misión, la visión y toda la estructura organizativa, pasando por el manual de políticas, en donde vemos todas las políticas generales de la entidad, y luego el manual de procedimientos, que es en donde se describen o se detallan cada una de las políticas para el paso a paso que debe seguir cada una de las personas que intervienen en la ejecución de ese procedimiento y de esta forma, pues tener una claridad en la forma como esas personas ejecutan tareas en el procedimiento. ¿Qué nos está dejando ver esto? Que el manual es una forma también de comunicarle a cada una de las personas que intervienen en un procedimiento las tareas que les corresponde ejecutar. Es una forma entonces de definir a la gente cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus atribuciones para la ejecución de un procedimiento determinado. Entonces, es una herramienta muy útil desde el punto de vista de control interno, porque nos permite comunicar, nos permite eh, informar a la gente acerca de sus tareas y también nos permite de alguna manera seguir dándole respaldo a ese compromiso de la organización con la competencia. Es decir, a tener gente competente, gente que esté informada, que sepa hacer su trabajo. Y de alguna manera también nos permite entrenar al personal, darle conocimiento acerca de las tareas que tiene que ejecutar y eso contribuye pues con el desarrollo de esas competencias, de esas habilidades que las personas deben tener en la ejecución de su trabajo, ¿ok? Luego, en relación a los documentos que se generan, ¿verdad?, en el procedimiento, se generan sobre la base del uso de formatos o formularios. Los formatos o formularios son, digamos, plantillas, por ponerle un nombre, plantillas que nos permiten recabar información, recabar datos. Por ejemplo, aquí les muestro, ¿verdad? Esto es un formato de el Banco Mercantil en donde nos permite la recogida de firmas para una cuenta. Esto es un formato. Cuando este formato se llena, se convierte en un documento. ¿Por qué? Bueno, porque se llenó, se firmó, hay personas responsables de una tarea que fue recogida en este formato y por tanto, una vez que está lleno y que está debidamente aprobada, se convierte en un documento que prueba una transacción. Lo mismo ocurre con una factura, ¿verdad? Cuando emito una factura, esa factura se hace en un formato o en un formulario. Mientras el formulario no está lleno, no contiene datos, ese es un formato. Pero cuando se llena y es debidamente avalado, aprobado, entonces se convierte en un documento que prueba una transacción. Entonces esa es una diferencia muy importante entre un formato y un documento. Y los documentos, para resguardarlos, se archivan. Y hay un procedimiento de archivo que generalmente está en cada una de las tareas, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que recibe un documento
si es responsable de archivarlo, debe decirle, ah, bueno, lo archiva de manera cronológica o lo archiva de manera correlativa o prepara un archivo digital, ¿verdad? Que ahorita estamos en una onda de que no imprimimos, sino que más bien usamos la menor cantidad de papel posible. Entonces hacemos un registro digital de los documentos. ¿Eso para qué? Para resguardar y para mantener una prueba de que las transacciones ocurrieron de una manera determinada. ¿Ok? Eh, el manual, entonces, básicamente es un medio de comunicación para que la gerencia ponga a disposición de la gente lo que es el formato, el procedimiento correspondiente. Fíjense que aquí hay unas definiciones, un glosario, ¿verdad? Definición de términos. En el manual se hacen algunas aclaratorias, ¿verdad? Por ejemplo, se habla aquí de lo que es la estructura organizacional, de lo que es un formulario. Aquí miren, me dice, un formulario es un documento, ya sea físico o digital, diseñado con el propósito de que el usuario introduzca datos estructurados, nombres, apellidos, dirección, etcétera, en las zonas del documento destinadas para este propósito, es decir, en los distintos campos en donde puedo llenar la información, ¿verdad? En este caso me piden el número de la cuenta, nombre y apellido, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se vacían datos en esto que es una forma preestablecida y que uniforma la manera de solicitar esos datos a los distintos usuarios. Luego, los flujogramas consisten en representar gráficamente por medio de símbolos las etapas del proceso, las personas y las unidades involucradas. ¿Ok? Lo que veníamos hablando. Un flujograma es una representación gráfica del procedimiento. Se nos define aquí un manual de normas y procedimientos, o se dice que contiene la descripción de las tareas rutinarias que deben seguirse para la realización de funciones en una unidad administrativa. Habla de un manual de organización, lo que es una norma, es decir, se definen en este caso términos básicos para el entendimiento de lo que es el manual y el procedimiento. Por ejemplo, si tuviéramos aquí que esto fuera el manual para facturación, entonces yo en esta definición, um, se fue la electricidad, ¿me escuchan? Em, definiríamos lo que es una factura, lo que es una venta, lo que es una nota de débito, lo que es una nota de crédito. ¿Ok?